En mi familia, las niñas de 13 años tenían que demostrar que podían reproducirse antes del matrimonio, así que le enseñé a mi prima a fingir abortos espontáneos con sangre artificial. En 2 años, dirigía una red clandestina que ayudaba a más de 200 niñas a fingir úteros malditos, hasta que mi familia descubrió nuestra operación de coágulos con té de hierbas y gelatina. Nací en una aldea donde las costumbres pesan más que las leyes. Desde niña observé cómo las tradiciones moldeaban la vida de las mujeres alrededor mío. Canciones, ceremonias y una prueba ancestral que definía el destino de muchas. Allí, las muchachas que cumplían la mayoría de edad, 18 años en nuestra tradición, debían someterse a la llamada prueba del vientre. Si demostraban fertilidad, la comunidad las consideraba aptas para el matrimonio. Si no, su futuro quedaba teñido de sospecha. Yo me llamo Tamsin, y vivo con la memoria de lo que vi y de lo que hice cuando tenía 20 años, la edad en la que la decisión de ayudar a una prima me convirtió en cómplice, protectora y, con el tiempo, en líder de una red clandestina. Erele llegó a mi casa una tarde con el rostro pálido y la voz quebrada. Tenía 18 años y sostenía una prueba que la familia consideraba prueba de vida adulta. «Me obligarán a casarme con él ahora», susurró, convencida de que aquel resultado le cerraba las puertas a cualquier elección. En nuestra casa sabíamos perfectamente lo que eso significaba. Hombres presentándose como reclamantes, familias negociando dotes y sellos de pacto sobre la vida de una joven. Aprendí a ver la ansiedad en sus ojos como si fuera algo heredado, y fue en esa mirada que decidí que no la dejaría sola. No tardé en comprender que la prueba no era solo un examen médico sencillo. Era una maquinaria social que convertía cuerpos en bienes. Vi futuros imposibles nacer a partir de una única línea en una tira. Vi a madres resignadas pactando destinos, a tías que alzaban la voz por la honra de la casa, a primos que sonreían pensando en conversaciones con hombres mayores. Entendí que la violencia no siempre viene envuelta en gritos. A veces se disfraza de tradición, de lo que siempre se ha hecho. Y no quise que Erel fuera otra cifra en esa lista. La primera vez que la ayudé fue por miedo y por rabia en iguales medidas. No voy a describir procedimientos ni fórmulas. Eso no es lo que importa ni lo que vas a escuchar aquí. Lo que sí diré es que lo que le enseñé a Erel fue teatro y discreción, máscaras capaces de proteger su futuro. Le mostré cómo construir una escena creíble, cómo gestionar miradas, cómo articular una narración que hiciera a la familia creer en una pérdida natural, en una tristeza que cerrara las puertas al reclamo. Lo hice porque conocía la brutalidad del sistema y porque sabía que, sin una razón para descartarla, la elegirían como esposa de cualquiera que apareciera. Ese primer acto se convirtió en un rumor que se propagó como si fuera un alivio. Otras chicas vinieron a mi habitación a pedir ayuda. Primas, vecinas, compañeras de la escuela. Cada caso era una historia que imploraba discreción. La comunidad guardaba capítulos de violencia detrás de puertas cerradas, y yo me encontré ofreciendo un refugio de ficción para protegerlas. Con el tiempo, lo que empezó como un favor se transformó en una red informal. Mujeres jóvenes que necesitaban un modo de salvar sus biografías de las manos de hombres mucho mayores, o de familias dispuestas a intercambiar su libertad por prestigio. Dirigir esa red no significó solo enseñar una actuación. Implicó coordinar horarios, cuidar del bienestar emocional de las chicas, conseguir que el rumor consistiera y protegerlas de quienes miraban más allá de lo permitido. También fue aprender a negociar con médicos y parteras que, por compasión o cansancio, a veces ayudaban a mostrar que una pérdida había sido real sin pedir detalles. Mi casa se convirtió en un nudo de confidencias, risas nerviosas, llantos controlados y planes para cómo contar la historia a madres y abuelas que buscaban pruebas tangibles. Nunca hablamos de cómo forzar daños ni de provocar daño real. Hablamos de cómo construir una coartada creíble que protegiera vidas. La presión creció con la red. A veces eran 2 o 3 chicas a la vez. Otras veces llegaban llamadas nocturnas con urgencia. Aprendí a calibrar la mentira, a ajustar el teatro a cada familia. Algunas familias aceptaban la versión sin cuestionamientos. Otras eran inquisitivas, desesperadas por asegurar el linaje. Y siempre, en el fondo, latía la injusticia. La idea de que la valía de una mujer se midiera por su capacidad reproductiva. Esa idea era la raíz de todo lo que estábamos intentando torcer, y por eso lo que hacíamos tomó cada vez más fuerza. Conforme pasó el año, la red dejó de ser solo un par de confidencias entre primas. Se armó una cadena de mujeres que confiaban la vida de su futuro a nuestra discreción.
Vinieron chicas de aldeas vecinas. Vinieron jóvenes que habían huido de pretendientes mayores. Vinieron aquellas que sentían el peso de la tradición como una piedra en la garganta. Yo, que nunca pensé en ser líder, me vi a cargo de un movimiento subterráneo que reunía a decenas de mujeres. No quiero glorificar lo que era una evasión de la ley o de la costumbre, pero sí quiero dejar claro que lo que hacíamos era una respuesta moral a una violencia institucionalizada. Dirigir la operación significó también aprender a protegernos del rumor. No podíamos permitir que las historias se deshilacharan. Inventamos calendarios, establecimos protocolos de actuación emocional para que las familias creyeran en el dolor de sus hijas. Les dimos a las jóvenes apoyo psicológico antes y después de cada pantomima. Muchas salían de nuestra casa temblando y con manos que tardaban en dejar de sudar. Les enseñé a responder preguntas incómodas con frases de dolor y cansancio, a fingir pérdida con naturalidad, a sostenerse cuando la comunidad buscaba pruebas. Todo esto lo repetíamos una y otra vez, como quien ensaya una obra que no debe fallar jamás. Las cifras crecieron hasta convertirse en una red de más de 200 historias. A veces organizábamos pequeñas ceremonias de luto para cerrar el episodio ante la vista pública y así evitar repreguntas. Otras veces nos valíamos de la solidaridad de mujeres mayores que, aunque eran parte de la misma maquinaria que oprime, guardaban secretos por compasión. Fueron esas mujeres, madres, comadronas, costureras, quienes nos ayudaron a sostener la ilusión. Sin su complicidad, muchos planes habrían surgido en vano. Sin embargo, con el tiempo, el peso de la clandestinidad comenzó a cobrar su precio. Las familias de las jóvenes que desaparecían de repente para volver con rostros distintos empezaron a sospechar. En una comunidad donde todo se observa, hasta la más pequeña contradicción se convierte en semilla de investigación. Alguien notó que ciertos patrones se repetían, coincidencias en fechas, nombres, visitas. Empezaron a aparecer preguntas. ¿Por qué siempre es la misma vecina la que corría a consolar? ¿Por qué algunas chicas parecen demasiado serias después? ¿Por qué hay mujeres que no lloran como antes lo hacían? Esas preguntas, pequeñas al principio, cogieron fuerza. El día en que la familia de Errol decidió investigar fue el principio del final. Les incomodó que su hija hubiera vuelto a la casa tras un episodio que les parecía inexplicable. Fueron a la partera que nos ayudaba y, con astucia o con el peso de la curiosidad, terminaron por tirar de un hilo que nosotros habíamos atado con cuidado. De pronto, las piezas pequeñas se convirtieron en un mapa que señalaba hacia nuestra puerta. La acusación, cuando llegó, estuvo cargada de rabia y de traición. Nos enseñaste a mentir, nos perdiste la honra, decían. Pero lo que la familia no entendía era que mentíamos para protegerlas de un destino peor que la vergüenza. Cuando la red fue descubierta, las consecuencias no fueron únicamente morales, fueron sociales y legales. Algunas familias buscaron castigo, otras simplemente se sintieron humilladas por el engaño que les ofrecíamos. Recibimos amenazas y reproches, y la comunidad, dividida entre la preservación de la tradición y la comprensión de la violencia que subyace en ella, estalló en murmullos. Las mujeres que habían participado en la red tuvieron que mirar a sus madres y entender que la compasión no siempre sería recibida como tal, y yo comprendí que, aunque mi intención había sido salvar vidas, la forma en que lo hicimos dejaría cicatrices duraderas en muchas. La acusación llegó como una tormenta. Una tarde, mientras cosía en la cocina, vi a la tía Ferin entrar con el rostro contraído. Sus palabras fueron directas. Sabemos lo que haces. Sabemos de las pérdidas fingidas. La casa se estremeció. Algunas vecinas nos miraban con repulsión. Otros nos miraban con ojos que mezclaban respeto y temor. La familia de Errol pidió que se pronunciara un castigo para las responsables. Sentí el aire cortado, como si una sala entera de espejos se rompiera y dejara ver el reflejo de nuestras acciones frente a todos. No voy a negar que sentí culpa. Por la primera vez desde que empecé a ayudar, me pregunté si mis manos habían creado una forma de violencia nueva, si la mentira que ofrecí para salvar a chicas habían erosionado la confianza en la comunidad entera. Pero también recuerdo con claridad la mirada de Errol la primera noche que entró en mi casa. Había terror en sus pupilas, no por perder honor, sino por perder posibilidad. Esa memoria fue la que me mantuvo firme cuando la acusación tomó cuerpo público. Hubo reuniones y asambleas. Los hombres de las familias encabezaron una asamblea para discutir la ofensa,
y las mujeres, divididas, se refugiaron en murmullos que hablaban de miedo y de lealtad. Algunas voces pedían castigos severos, otras, con voz temblorosa, contaban historias semejantes a las nuestras y pedían comprensión. La tensión llegó a niveles que no había previsto. Amigas que antes me traían comida se negaron a mirarme. Madres que habían sostenido la red callaron, temiendo perder el reconocimiento social que aún les quedaba. Finalmente, la familia de Erel decidió no llevar el asunto a instancias extremas. No por clemencia, sino por cálculo. Reconocer públicamente la operación implicaría cuestionar la práctica en su raíz. ¿Acaso estaban dispuestos a abrir la puerta a una crítica de todo el sistema? ¿A admitir que habían puesto en riesgo a sus hijas por una tradición bárbara? La respuesta fue el silencio calculado. Nos dejaron, pero con una advertencia que era, en realidad, una sentencia. Viviremos con la sospecha, con la mirada que todo lo busca. La red no sobrevivió al descubrimiento. Algunas chicas se exiliaron a ciudades cercanas para evitar matrimonios. Otras aceptaron causas y se casaron con quienes reclamaron. Yo pagué un precio alto. Amistades rotas, el desprecio de vecinos y la certeza de que proteger a alguien no siempre devuelve gratitud. Pero con todo, no lamento haberlo intentado. Si alguna joven hoy vive con margen para decidir su vida, si alguna madre pudo decir, mi hija no fue entregada a un desconocido, entonces parte de lo que hicimos tuvo sentido. Hoy, cuando regreso a la casa de mi infancia, veo señales de la pelea de antes. Miradas que evitan, sonrisas cortadas. Pero también veo a chicas que caminan con la cabeza erguida, a mujeres que enseñan a sus hijas a leer más allá del rol que la tradición les asignó. La ruptura que provocamos abrió una rendija por la que entró la duda. Y la duda, en definitiva, es el primer paso para el cambio. No doy instrucciones, no enseño métodos, porque no es eso lo que salvó a aquellas chicas. Lo que salvó fue la decisión de crear un espacio donde la vida de una persona importara por encima del ritual. Fue la valentía de decir que una tradición no puede ni debe dictar la libertad de elegir con quién compartir la vida. Y aunque muchas pagamos un precio por nuestra insubordinación, preferí 1000 veces la soledad digna que la complicidad silenciosa con la violencia.